Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, yo quiero hacer una retrospectiva, voy a mirar hacia atrás. Ustedes recuerdan, en el año 2001 comenzamos con los paros ganaderos en el Zulia cuando Hugo Chávez comenzó a intervenir las tierras de Ángel Urdaneta. Año 2001. Año 2002. Las marchas y la carmonada. En aquel momento, las Fuerzas Armadas quemaron todos los papeles que tenían, las Fuerzas Armadas institucionales y democráticas, quemaron todos los papeles, cometieron 1000 errores aquellos 2 días. Chávez regresó al poder y desaparecieron las Fuerzas Armadas institucionales que tenía Venezuela hasta la época. En el 2003 nos fuimos al paro, un paro que comenzó siendo paro, luego se convirtió en paro petrolero, luego fue paro general. 2004, en el 2004 fuimos al referéndum revocatorio del mandato y Chávez ganó el referéndum revocatorio del mandato. En el 2005 abandonamos las elecciones parlamentarias y le entregamos todo el poder a Hugo Chávez. Luego en el 2006 comenzó la recuperación cuando volvió como que la sensatez a la acción de la oposición venezolana. Pero esto quiero colocarlo como ejemplo de lo que hemos vivido la oposición, de lo que ha vivido la oposición cuando quemó todos sus cartuchos. Cuando quemó todos los cartuchos, entonces luego se quedó sin instrumentos de lucha y tuvo que regresar a la institucionalidad que se dio a partir del 2006 cuando se participó en las elecciones presidenciales, porque se venía utilizando todas las herramientas que habían, se quemaron por desesperación con una rapidez tremenda y eso luego provocó una especie de parálisis de la oposición que ya no sabía qué hacer porque ya había dado golpes de Estado, ya había hecho paros, ya había hecho guarimba, ya había hecho de todo y nada le había funcionado. Ahora le toca a Maduro. Maduro ha hecho todo para mantenerse en el poder. En los últimos meses, desde el año pasado, Nicolás comenzó violando la Constitución cuando el Ministerio para las Elecciones utilizó un recurso absurdo de un tribunal penal de baja categoría, esto lo he dicho otras veces, para negar el referéndum revocatorio constitucional. Violación abierta de la Constitución. Luego, niegan bajo argumentos pueriles las elecciones de gobernador. Violación abierta de la Constitución. Ahora, de 25 partidos que han participado en la supuesta legitimación, apenas 4 han superado la meta, destruyendo el sistema de partidos, reduciéndolo. Violación abierta de principios democráticos que está en la Constitución Nacional. Ahora avanzan antier con una medida que le da a Nicolás un poder muy elevado, muy grande. Lo coloca con la posibilidad de reformar el Código Penal, el Código Orgánico Procesal, reformar todas las leyes que tienen que ver con materia penal y materia de terrorismo y pretende someter incluso a los diputados de la Asamblea Nacional al fuero militar, cosa que viola abiertamente el derecho a tener un juez natural. Un civil tiene que tener un juzgado o un juez civil. Violación abierta de la Constitución. Ahora, anoche, el Tribunal Supremo de Justicia anula y le roba totalmente por sentencia las competencias a la Asamblea Nacional, electa en elecciones. Esos señores del Tribunal Supremo de Justicia fueron nombrados entre gallos y medianoche porque sabían que perdían las elecciones en la Asamblea Nacional para blindarse desde el gobierno y evitar que la Asamblea Nacional nueva cambiase o reformase o eligiese como correspondía los nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Pero ¿en qué problema se ha metido ahora Nicolás? En el mismo que yo les ejemplarizaba sobre el tema de los problemas en los que se metió la oposición en su momento. Nicolás se quedó sin juego, se quedó sin capacidad de maniobra, sin capacidad de negociación. Ha anulado
no a la Asamblea Nacional, anuló la decisión de millones de venezolanos que eligieron a esos diputados para que cumplieran una función de legislar y controlar al poder desde la Asamblea Nacional. Violación abierta de la Constitución Nacional. Apenas antier se reunió la OEA para analizar el caso venezolano y hoy aparece, si ayer habían 20 votos, estoy casi seguro que hoy hay 24 para invocar la Carta Interamericana Democrática. Entonces yo le pregunto a Nicolás, Nicolás, ¿tú crees que tu gobierno sobrevive como una dictadura? Nicolás, hace 40 años en América Latina lo que escaseaba era la democracia. Todo era dictadura, Brasil era dictadura, Chile era dictadura, Argentina era dictadura, Uruguay era dictadura, Paraguay era dictadura. Era un desastre de gobiernos militares oprimiendo a los pueblos. Ahora lo que tenemos son gobiernos democráticos, nos gusten o no, son gobiernos electos por el pueblo. Te vas a brincar la talanquera de la historia. Te vas a brincar la talanquera de un proceso de democratización que ha venido viviendo el continente para salvar el pellejo. Vea, Nicolás, yo te recomiendo que reflexiones, porque no vas a sobrevivir largo tiempo como autócrata o como déspota. No es posible que sobrevivas. Los militares te van a dejar abandonado en el camino porque ellos saben lo que les toca si respaldan a un gobierno que viole la Constitución, la ley y los derechos humanos. ¿Por qué saben lo que les toca? Porque existe legislación internacional que dice que la violación de los derechos humanos no prescribe y va a ser perseguida aquí, allá y acullá y van a ser juzgados en los tribunales penales internacionales. Entonces creo, Nicolás, y por eso, viviendo la experiencia que yo he vivido como opositor, de venir de metida en pata, de metida en pata y metida en pata, te recomiendo, hermano, rectifica. Dile a este señor que tienes ahí, que en mala hora lo pusieron, porque es un señor que viene de cometer delitos penales y eso le prohíbe, lo inhabilita para ser magistrado, mucho menos presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que te cosa el capote, porque te metieron en un grave problema. No puedes salir liso luego de disolver el Parlamento. Te metieron en un grave problema que tú tendrías que rectificar, Nicolás, so pena, so peligro de que termines más temprano que tarde como Fujimori, Nicolás, metido en un calabozo, juzgado por violación de derechos humanos. Yo le recomiendo, presidente, porque usted es presidente, porque usted ganó una elección, yo eso lo reconozco, aunque mucha gente se moleste conmigo, usted es presidente, pero si se declara déspota, usted se está metiendo en un problema de una naturaleza tal, hermano Nicolás, que yo no sé si vas a salir bien librado de este rollo en el que te ha metido el tribunal, Diosdado y el grupo de loquitos que te acompañan en el gobierno. El radicalismo en estos tiempos no le conviene ni a la oposición, pero creo que tampoco le va a convenir al gobierno. Nicolás, rectifique, o póngase las alpargatas, porque finalmente el joropo también va a sonar para usted. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.